Buenos días. Ella para venir en Joa. ¿Cómo amanecieron? Sé que allá en Francia ya es tarde, aquí a la mañana todavía. Con pues haré de allí. Bueno. Quiero papá que non dete el corendide. Cheru papa te non dete el corendide. Cheru papa te non dete el corendide. Nyamandu koeko ene muesa kaurira pena. Nyamandu koeko ene muesa kaurira pena. Seru papa te non dete eiko orendide. Seru papa te non dete eiko orendide. Uwe tuje wajuwa sero ye peju maranga tu korere kobe. Uwe tuje wajuwa sero ye peju maranga tu korere kobe. Seru papa te non dete eiko orendide. Seru papa te non dete eiko orendide. Neipecha po momanandú, po momaitei. Así les saludo esta mañana. Aquí todavía es mañana. Serupapate non dete es nuestro Padre primero, el Gran Espíritu. Eiko orendive, que siempre esté con nosotros. En Seru Ñamandú, Ñamandú vemos a través del sol. El sol, que todos los días salga el sol. Ibituyu, el viento amarillo. El viento amarillo que baja de la montaña, de los cerros. Pero este viento no es un viento cualquiera, no es un aire cualquiera. Está contemplado en la espiritualidad, que viene, que baja desde el espacio del Gran Espíritu, que nos sople, que nos dé aliento. Es la canción. Momburu, momburu iseayo, ahendu hangwa tangarañe easu. Momburu, momburu iseayo, ahendu hangwa tangarañe easu. Momburu, momburu iseayo, ahendu hangwa tangarañe easu. Yo vengo desde lejos para escucharlo a ustedes, el sonido de la palabra de las personas. Tangará es un ave que canta muy lindo. No sé cómo se llama en castellano. Es un ave que canta muy lindo y yo vengo a escuchar. Todas las personas, desde esta canción está comparado como el tangará. El tangará es un ave muy linda y que canta muy bonito, que habla muy bonito. Entonces yo vengo a escucharle a ustedes y ustedes que me escuchen, pero desde lejos. Bueno, empezando por nuestro tema de hoy, que es el idioma. En Paraguay todavía existe 19 pueblos indígenas, de los cuales compone la nación guaraní. La nación guaraní son son 6 pueblos distintos. En Paraguay todavía existimos 125 a 130 mil indígenas aproximado. Las 6 familias que compone la nación guaraní, que yo pertenezco al pueblo H, el pueblo Mbua guaraní,
Abá guaraní, Paita Butená, guaraní occidental y guaraní ñandeva. Esto compone la gran familia guaraní. Todavía los guaraní, la nación guaraní, como dije ayer, abarca todavía 4 naciones, que son Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Estos gran partes eran territorio de la nación guaraní. Seguramente aproximadamente solamente en Mato Grosso de Brasil existe solamente los Kaiowá. Los Kaiowá son los Paitauten, todavía son 60 niños. Esto sale la gran nación guaraní que aún mantiene su lengua, su idioma propio. Por lo tanto, en el mundo guaraní, en la nación guaraní, hay una riqueza cultural inmensa. Paraguay es uno de los pocos países, o sea que el único país de la gran América Morena, o Abya Yala, el gran Tahuantinsuyo, en otras culturas, todavía o es el único país que habla 2 idiomas oficiales. Uno el español, que viene de la conquista española, y el guaraní. Guaraní es un idioma oficial. El 90% de la población nacional paraguaya habla el guaraní y el 10% entiende o es un extranjero que nunca ha hablado guaraní, pero sí entiende. Luego, aparte de los 6 pueblos que hablan guaraní, el Aché habla una. Creo que perdimos a María Luisa. Vamos a ver si recupera el internet rápidamente y si no, yo les puedo ir diciendo que nos pueden mandar las preguntas. Yo sé que tenemos una de ayer que tiene que ver con el aprendizaje, con cómo se educa a los niños, y entonces pueden enviarnos otras. Les decía que hoy los tiempos no estoy segura que nos vayan a dar para poder responderlas todas, porque vamos a terminar de escuchar a la hermana María Luisa una vez que tenga una conexión más estable de nuevo, y todavía nos falta escuchar a nuestro compañero Jacinto. Entonces, no estoy segura, pero lo que sí me gustaría, y entonces eso quisiera proponerles a todos y a todas los que nos están viendo ahora en vivo, es que nos envíen las preguntas, y me gustaría hoy entonces terminar compartiendo las preguntas, aunque no las podamos responder. De todos modos, yo soy filósofa, y entonces les decía desde el inicio que yo defiendo un poco, mucho, el derecho a la opacidad con uno mismo y a la opacidad en el mundo. Entonces, eso es un tanto socrático, y creo que es importante entonces quizá irnos hoy con las preguntas que nos dé el público y dejarlas sin respuesta, y mañana seguirlas pensando, y mañana seguir construyendo el diálogo con todas y con todos ustedes. Jacinto, no sé si estás por ahí, si nos escuchas. Creo que ya volvió María Luisa. Hola. Muy bien, María Luisa. Hola. Qué gusto que estás otra vez. Te perdimos, pero yo estaba muy interesada ahora, porque en Paraguay todos hablan o entienden guaraní. Ahí nos quedamos más o menos. Sí, bueno, ahí me quedé entonces. Bueno, sí. Decía que es una particularidad que a pesar de la opresión, a pesar de todo, y ahí la gran responsabilidad recayó en la madre guaraní, porque Paraguay, el proceso de la colonia, vamos a hablarnos de la colonia española y guaranítica, hubo un mestizaje muy directo. Los españoles se casaron con la mujer guaraní. Ahora si fue
amistosa o no, esa otra cuestión. Ahora no vamos a entrar en eso. En esta fase, ella María Luisa, ¿nos escuchas claramente? Escucho yo. Se está cortando un poco. Escucho. Se está cortando un poco tu mensaje. No estoy segura si pudieras quizá moverte a algún sitio donde tuvieras un poco mejor recepción se corta un poco, pero ahora ya te escucho bien. Entonces, como que esto no es muy estable. Bueno. Es que el tiempo está muy feo aquí. Está muy feo. El tiempo está inestable. Está lloviendo mucho. Ok. Bueno, decía de que la mujer guaraní transmite su idioma permanentemente, la palabra. La palabra, para nosotros los guaraní, la palabra es sagrado y nace con el hombre. Con los guaraní la palabra, desde la espiritualidad, el ñanderú, el gran padre dio la palabra. Entonces, el conjunto de las palabras forma el idioma, la lengua. Entonces, el niño va formando su capacidad de conocimiento a través de su familia. La mamá, los abuelos que están siempre muy cercanos, transmite, el niño va aprendiendo constantemente. Entonces, en Paraguay ocurrió digamos, esa mezcla de dos culturas y la mujer o los guaraní impuso su idioma. A pesar de que somos en minoría total, aquí, aparte de las lenguas, de los abá, de los bra, de mía y de todo el pueblo de la gran nación guaraní, que son 6 pueblos distintos y que tienen su propio idioma en guaraní. Pero nos entendemos. Hay diferenciaciones. También eso, la lengua se va formando, se va captando o se va diferenciando de acuerdo al territorio, al tecojaguazú. Tecojaguazú es en guaraní el territorio. Tecojá Misibeba es la comunidad. La comunidad, en este momento yo estoy en una comunidad de 1.900 hectáreas. En una comunidad, esta es una comunidad, Tecojamini, Tecojamichi, pero forma parte el gran Tecojá, que es el territorio. Una de las grandes cosas que afecta voy rápido porque cuando tengo internet tengo que aprovechar, afecta la lengua y va disminuyendo las palabras, la capacidad de aprendizaje. Quizás es la destrucción de la madre naturaleza y es porque cuando desaparece un árbol, solamente los ancianos y las ancianas que conocieron ese árbol usa todavía esa palabra, ese nombre. Pero los jóvenes, si ya desapareció ese árbol, ya necesidad de aprender esas palabras. Entonces, el idioma se va mutilando. Por ejemplo, unas grandes cosas que me preocupa, por ejemplo, agua, una sola vocal, Y con tilde. Es Isati. Agua cristalina va desapareciendo porque está todo, la gran parte contaminado. Entonces, el Isati o agua transparente
va a desaparecer. Ahora voy ahí, agua oscura, agua sucia. Entonces, de hecho, reemplaza otra palabra, pero no de manera positiva. Los no indígenas, el campesinado y el conjunto del pueblo tiene su propio lenguaje, el guaraní. La que vive en la capital, la que vive en la capital, más de la capital, habla preposición o con una palabra castellana en guaraní, el resto guaraní. La que vive en el campo habla el guaraní puro y los pueblos indígenas su propio guaraní puro. Entonces, la palabra, el conjunto del idioma. ¿Me sigue escuchando? Sí, muy bien, te sigo escuchando. Bueno, seguimos entonces. Para nosotros el idioma, el territorio, todo el conjunto de estos significa la gran identidad, yo me identifico. La palabra, el idioma me identifica. ¿Quién soy yo? Yo soy Aché, yo soy Abá, yo soy Mbá, yo soy Pan, yo soy guaraní occidental, guaraní andeva. Me identifica. Me transmite conocimiento, saberes, sentimiento, transmisión. Las cosmovisiones, la existencia en el tiempo, el amor, la vida, sueño, esperanza. Las familias clánicas. Yo a través de la palabra, el idioma, voy sabiendo cuáles son mis clanes. Mava pe pase a pertenecer, Mava pape. Mava, ¿a quién pertenezco? O sea que el idioma es fundamental, la palabra. La gran asamblea de los pueblos, los niños participan en la cultura guaraní, participa. De hecho, no habla, a no ser que sea necesario. Hoy día, de la práctica universal de los niños que se lleva también muchas veces, si hay que le va a afectar el futuro a los niños en la gran asamblea, se le consulta. ¿Qué piensa ellos? ¿Qué ve ellos? Ellos o los niños, ¿cómo se tramite? Ayer alguien preguntó, ¿cómo se tramite la cultura? Sí. ¿Cómo se tramite? Entonces, se tramite a través de la convivencia, el diálogo. Antiguamente, cada familia, hoy con la modernización, digamos, desestructurando estas cuestiones, el tatalpú, el fuego hogareño, el fuego de la cocina, donde los padres, los hijos, los abuelos se sentaban y conversaban ahí. Hay comunidades que conversa todavía en el fuego de la familia. El fuego, ahí la madre hace la comida o el desayuno, los padres, los abuelos van dialogando. ¿Cuáles son las tareas diarias? El niño va aprendiendo. Los niños, antiguamente cuando había muchos monte, todavía los niños acompañaban a los padres. Hasta ahora en algunas comunidades se practica, acompaña a los padres 5 minutos. Sí, ya hay que ir cerrando. Sí. Bueno, entonces le va aprendiendo conocimiento, el conocimiento de los saberes, las palabras, las lenguas, los nombres, se va aprendiendo a través de las prácticas familiares.
podemos hablar de eso, pero la identidad es lo fundamental. Hay que saber quién soy yo. Bueno, yo le dejo a usted, la hermana habló entrada de las iglesias. También eso modifica muy grandemente la costumbre, y al desaparecer la costumbre, las palabras se van mutilando, y las palabras es parte del idioma. Bueno, Shemaitei pendebenguará, año aguazú pendebenguaraco, ara tutupata ñandero basantero beteape. Muchas gracias, un gran abrazo, un gran cariño para todos, y que la energía positiva nos abrace a cada uno esta mañana desde mi tierra guaraní. La tierra sin mal. ¿Ok? Muchísimas gracias y mucho cariño para ti también en aquella mañana y en esta tarde por acá. Muchas gracias. Y seguimos con nuestro queridísimo Jacinto. ¿Cómo estás? Buenos días. Huamacuape, Pecaruma, Joco, León, Francia. Buenos días por estos lados. Buenos días a la hermana Gavina, a Miguel, a la hermana María Luisa. Y buenas tardes a ti ahí en Francia y a todos los compañeros y amigos que nos siguen por esta transmisión en este evento del seminario. Gracias por este día, por esta oportunidad de poder nosotros compartir lo que es la esencia de nuestro idioma. Entonces, directamente iré a compartir nuestra percepción de lo que es idioma, primeramente, ¿no? Y comparto con la definición que nos mencionaba la hermana María Luisa, esto de que nuestro idioma, que para nosotros en guaraní es el ñe, proviene de lo alto, que es su esencia viene de Ñanderuguazú Tumpa. Esa es nuestra creencia, porque decimos de que el ñeilla, el dueño de la palabra, es justamente Ñanderuguazú Tumpa, el Gran Espíritu, ¿no? Que nos da esta capacidad de poder articular palabras y a través de la articulación de las palabras poder emitir mensajes, diseñar mensajes, ¿no? Para comunicarnos. Y si la palabra, si el ñe proviene de Ñanderuguazú Tumpa, del Gran Espíritu, nosotros consideramos que la palabra tiene una esencia espiritual. Y si tiene una esencia espiritual, la palabra tiene poder, ¿no? Entonces, eso es una de las características de lo que somos nosotros y de la forma en que usamos la palabra en nuestro idioma. Si tratamos de definir lo que es el ñe, si traducimos al español qué significa ñe, en realidad para nosotros sería sonido, es decir, nuestro sonido. Esa sería la definición de la palabra ye, o sea, idioma para nosotros es el sonido, es nuestro sonido. Entonces, tenemos un sonido particular como guaraní y también nos educan, nos enseñan de que este ñe, de que este sonido lo podemos usar de dos maneras.
que es el ñe cabi, la buena palabra, o el ñe icabía, la palabra que no es correcta, la palabra que es dañina. Entonces, depende de cada persona cómo usar la palabra. O usamos bien la palabra o usamos mal la palabra. Entonces, eso es lo que identifica a la persona cuando habla, cuando hablamos. La palabra es lo que nos identifica a nosotros como personas, como el tipo de persona que somos. Si somos agresivos o somos sencillos, si somos alegres, si somos violentos, porque lo que pronunciamos, lo que decimos, es lo que nos identifica a nosotros como personas, ¿no? Y la forma en que lo decimos. Por eso nosotros como cultura guaraní nos enseñan de que tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de la palabra, ¿no? Y muy respetuosos en el uso de la palabra, ¿no? Porque entendemos que la palabra tiene energía y tiene poder, y todo lo que sale de nuestra boca, de nuestros labios, va a tener su efecto, ya sea bien, si usamos bien la palabra, o nos va a perjudicar, nos va a dañar, o va a dañar a la persona si usamos mal la palabra. ¿Por qué? Porque tiene esa energía, esa potencialidad. Dijimos de que la energía es poder, ¿no? La palabra es poder. Entonces, es una energía que tiene ese poder, ya sea constructivo o destructivo. Entonces, por eso en nuestra cultura valoramos mucho el uso de la palabra, valoramos mucho el modo en que usamos la palabra, y respetamos mucho en el uso de la palabra, ¿no? Eso es muy importante para nosotros transmitir a la nueva generación, para que en el uso de la palabra, que a lo largo de su existencia haga buen uso de la palabra, y que el hecho de poder hacer buen uso de la palabra significa que va a poder construir, porque la palabra buena construye y la palabra mala destruye, ¿no? Entonces, se prioriza siempre en nuestra esencia hacer buen uso de la palabra para construir. Entonces, eso quería compartir para que se entienda por qué nosotros hemos también optado en hacer análisis de este tema, el tema de la palabra, el tema del idioma, en el marco de este seminario, porque tenemos una percepción muy diferente de lo que es la palabra y el idioma en nuestras culturas. Ahora, también mencioné un poco lo que compartía la hermana María Luisa, de que nosotros como nación guaraní, a través de este mito y leyenda que nuestros abuelos han ido transmitiendo de generación en generación, de la búsqueda de la tierra sin mal, la cultura guaraní se ha ido expandiendo en gran parte del territorio sudamericano. Por eso hoy estamos en el norte argentino, estamos en el oriente boliviano, estamos en Paraguay, estamos en Brasil, hay guaraní también, hay comunidades guaraní también en Ecuador, en Colombia, en Perú, ¿no? En gran parte del territorio sudamericano se ha extendido la cultura guaraní en busca de la tierra sin mal, ¿no? Entonces, esa es la explicación de la expansión territorial de la cultura guaraní. Y en esa expansión, evidentemente, ha ido surgiendo grupos dialectales diferentes. Nosotros calculamos que es debido al vínculo también con otras culturas, otros pueblos originarios, que ha ido también de alguna manera vinculándose con nuestro idioma y con nuestra cultura, ¿no? Y lo que ha ido dando forma a las diferentes variedades dialectales que ha mencionado la hermana María Luisa. Eso también de entender, queremos también
dar a conocer a todos de que el guaraní no es único, ¿no? Sino que hay muchas variedades dialectales en este vasto territorio que ha ocupado la nación guaraní. Ahora, un poco quiero entrar y asociar la palabra en nuestro sistema de comunicación. Para poder comunicarnos, evidentemente, como somos una cultura de la oralidad, nuestro principal medio de comunicación, ¿no? Para vincularnos con todas las entidades, con todos los seres, con todos los espacios, evidentemente es la palabra, ¿no? Y podemos identificar los diferentes ámbitos en el que usamos la palabra. Entre ellos, entre el primer ámbito donde usamos la palabra es en el ámbito intrafamiliar, al interior de la familia, ¿no? Sabemos que al interior de la familia es muy necesaria la comunicación entre padres e hijos, ¿no? Entre todos los miembros de la familia, comunicarnos es muy necesario ya sea para educarnos al interior de nuestro hogar, bueno, todos los quehaceres de la familia, evidentemente, lo hacemos mediante la comunicación y esa comunicación es mediante la palabra, ¿no? El otro ámbito en el que hacemos uso de la palabra es el ámbito al interior de la comunidad, porque nos vinculamos con el resto de los miembros de la comunidad, con otras familias, ¿no? Y otro ámbito en el que usamos la palabra es también en el ámbito de la naturaleza. ¿Por qué? Porque las culturas originarias, la cultura guaraní, igual que las otras culturas originarias, nos vinculamos con el entorno natural, hablamos con la naturaleza, hablamos con los seres de la naturaleza, nos comunicamos a través de la palabra con los seres de la naturaleza, ¿no? Con decirle que nosotros como cultura decodificamos los sonidos de las aves, decodificamos los sonidos de la naturaleza, decodificamos el accionar del viento, del tiempo. Entonces nos comunicamos con el entorno natural a través de la palabra. Y otro ámbito del uso de la palabra es en este caso, en el ámbito de la interculturalidad, como en este momento estamos compartiendo, ¿no? Históricamente las culturas originarias siempre se han vinculado con otras culturas. Entonces, cuando nos hacemos ese contacto con otras culturas, evidentemente lo hacemos a través de la palabra, ¿no? Buscamos el mecanismo de poder comunicarnos con las otras culturas. Y un último nivel de comunicación, esto lo llamamos nosotros niveles de comunicación, un último nivel de comunicación donde nos comunicamos a través de las palabras es el nivel de comunicación en el ámbito de la espiritualidad, en el ámbito de la cosmovisión. Nosotros tenemos como cultura guaraní los hermanos que nosotros le llamamos payes o ipayes. Los hermanos payes o ipayes son los hermanos que han adquirido esos conocimientos sobrenaturales y tienen la capacidad de comunicarse con las entidades, con los espíritus, ¿no? Tienen la capacidad de poder entrar en contacto y estar en el mundo de los espíritus, en la otra dimensión, ¿no? Y eso
son conocimientos que han adquirido y que han venido destinados para tener esa esencia, ¿no? Y el hecho de poder tener esa capacidad le da también la capacidad de cumplir del rol de médico natural en nuestras comunidades. ¿Y de qué manera se practica, en este caso, la medicina natural o la forma en que nosotros, de alguna manera, contrarrestamos males cuando hay males en nuestra comunidad, en nuestra familia? Es a través de estos conocimientos que han adquirido estos hermanos, y eso se lo vierte a través de la palabra que nosotros le llamamos Buray, que serían especies de oraciones, que serían en ceremonias, ¿no?, en el que se entra en contacto con la esencia de la naturaleza y con la esencia de todo lo que nos rodea, para poder invocar esa esencia y poder usar la intervención de esta esencia para poder curar, sanar los males que nos acechan, ya sea en la familia o en la comunidad. Pero todo esto es a través de la palabra. Entonces, por eso nosotros consideramos de que no hemos pasado a la escritura a lo largo de nuestra historia, porque para nosotros el hecho de pasar a la escritura, y eso es lo que hoy me preocupa, porque estamos justamente en eso, en los tiempos de pasar, de codificar la palabra, de codificar el sonido, porque el hecho de codificar el sonido va perdiendo esa esencia del sonido. Codificamos un sonido y esa codificación, al escribirla, las futuras generaciones ya no van a escuchar el sonido original, van a aprender de la letra, de la palabra escrita, ¿no? Entonces, ese es el debate que nos estamos dando a nivel, digamos, de comunidades guaraní de estos lugares, del pueblo guaraní de estos lugares, si es conveniente o no pasar a la escritura de nuestro idioma, porque al pasar a la escritura de nuestro idioma se perdería la esencia espiritual de la palabra, y no tendría la energía, ¿no?, que tiene en su esencia la palabra. Entonces, esa es nuestra preocupación y es el debate que hay aquí en Bolivia y en Argentina, porque también se está avanzando en la conquista de derechos y donde se contempla, ¿no?, de que en los sistemas de educación que conocemos estatal se diseñe propuestas de educación intercultural, ¿no?, donde nos obligan a escribir, o sea, a codificar nuestro idioma, y a través de la codificación del idioma implementar una educación desde la perspectiva occidental. Entonces, es todo un debate, es una preocupación, pero es un debate interesante que nos estamos dando por estos lugares. Bien. Bueno, esos son todos los aspectos de nuestro idioma que quería compartir con todos ustedes. No sé cómo estamos de tiempo, María Grace. Si quisieras decir algo más, te podemos escuchar todavía unos 5 minutos, y si quieres seguir. No, yo cierro mi participación con todo lo que les expresé. Cualquier cosa estaremos respondiendo a preguntas. Sale. Y solamente agradecer a todos los compañeros por este día, por compartir este momento. Muchas gracias a todos. Entonces, si gustan, voy a ver si tuviésemos algunas preguntas que pasar, y si no, hacemos una ronda de reacciones y de comentarios entre todos los compañeros y las compañeras. Déjenme ver si por aquí tengo algunas preguntas del público, no mías.
A ver, aquí viene una. ¿Cómo viven los pueblos ancestrales su comunicación de lenguas originales en la actual Argentina? Entonces supongo que tiene que ver con esta transmisión que ya han estado hablando un poco. No sé si antes de pasar a las respuestas, si pudieran pasarme más preguntas, como ya se han dado cuenta que nosotros en América Latina somos generosos con la palabra, y además de que somos generosos con la palabra, luego mezclamos muchas respuestas, entonces podemos responder luego a varias al mismo tiempo. Entonces esta tiene que ver con, les decía, con la transmisión. Aquí tengo otra. ¿Cómo sienten y viven los pueblos originarios su introducción en el sistema educativo argentino? Esto es interesante porque todos y todas de alguna manera nos contaron cómo en Argentina, y no solo en Argentina, en Paraguay, en México, tenemos también una gran historia. Bolivia, claro que es un parteaguas en educación intercultural. Y como ya nos han dejado ver los compañeros, es más bien un parteaguas que es un gran problema. Es decir, cuando nosotros acá decimos que no hay interculturalidad, no estamos solo diciendo algo conceptual, es que en nuestros países se ha vendido mucho la interculturalidad, particularmente la educación intercultural, particularmente con la lengua, de una manera horrible, sin consultar a los pueblos originarios y de una manera vertical, sin tomar en cuenta esto que decía Jacinto, que la lengua no es la escritura para muchos, la lengua es el sonido para otros. Entonces, eso es importante. No sé si tengo alguna otra pregunta que pasar, o si no, voy a pasar con los compañeros y las compañeras. Vamos a dar un segundo. ¿Cómo hacer para que los saberes y los modos de pensamiento de los pueblos originarios lleguen más allá de sus países, ¿no? Es siempre difícil, porque parece que siempre luego tenemos mediadores e intermediarios y no necesariamente se puede traducir. Para empezar, era lo que yo trataba de decir desde el lunes y hoy, diferente con esta opacidad que defiendo. Entonces, si sabemos que hay algo ahí inaccesible, oscuro quizá, para los demás, ¿cómo entonces hacer interculturalidad? ¿Cómo entonces sacar estos otros saberes y compartirlos con las personas que son muy diferentes a nosotras y a nosotros? Bueno, compañeros, les voy a pasar la palabra a todos ustedes. Hay que tener intervenciones más o menos breves porque tenemos como 15 minutos para todas y todos. Entonces, Miguel. Mate que Ukui Tutaultu, Ukui Otainamia. ¿Podríamos proyectar a Miguel? Ukui, Mate. Listo, ya. Ukui Onta Chicucha, Otainamia, Utautum, Numem, Toronjana Aina, Ukui. Para el pueblo Huarpe Pincanta es el sentir, ¿no?, del camino de la palabra, de un sentir, es muy interesante e importante la vivencialidad. La vivencialidad. Creo que eso abriría la oportunidad para que el otro, sea indígena o no indígena, pueda acercarse, tener un acercamiento a lo que es la lengua, Nanaya y Encayactatum, Tahuay, Culín.
es poder, digamos, vacacionar o hacer un tiempo de convivencia con la comunidad, con el pueblo, con la lengua, porque hay aspectos hay palabras castellanas que no existen en el huarpe y hay cosas del huarpe que no existen en el castellano. Entonces, vivenciando juntos con el otro la salida del sol, el sentir de la palabra del árbol, porque para nosotros la ley es muy importante, ¿no? Lo tainamia, la ley, no solo la escrita por el hermano no originario, sino para nosotros la ley es la palabra del animal, la palabra del árbol, la palabra de la tierra, la palabra del agua, de la piedra, de los cerros, como también la palabra del indio, del indígena, del nativo, del aborigen, y como lo dicen ahora modernamente, de los pueblos originarios. Nosotros decimos indígena, como lo dice la Constitución, es la legalidad, ¿no? Pueblos indígenas, preexistentes al Estado, en este caso argentino. Entonces, como se la idea es la necesidad y el dejarse llevar por el otro. Me parece eso muy importante, resaltar y recalcar, ¿no? Poder vivenciar con el indio este camino y permitir esta interculturalidad. Permitir la interculturalidad es aceptar los derechos del otro. Es muy, pero muy necesario la aplicación de políticas públicas dirigidas a esto de la educación, porque vemos muy preocupante, no ahora, hace muchos años atrás, la eliminación de nuestra existencia a través de la eliminación de nuestra lengua. La transmisión, respondiendo a algunas preguntas, la pregunta de ayer, la transmisión es con la convivencia, la vivencialidad en el territorio, junto con ese círculo grande que nosotros no lo tenemos separado, los indígenas, que tenemos un círculo en donde está la educación, donde está la religiosidad, donde está el desarrollo económico, donde está la convivencia, donde está el seno familiar. Nosotros tenemos todo un solo círculo y quizá lo puedan entender los hermanos no originarios porque, no sé, un día determinado para ir a la iglesia, cuando se está enfermo se va al hospital, cuando necesitas ir a educar te vas a la escuela, cuando necesitas comprar te vas al súper, y cuando necesitas una reunión privada o en el seno familiar. Y nosotros todo eso lo tenemos en un solo instante. Cada vez que hacemos una acción, hacemos todas juntas. O sea, vamos al hospital, vamos a la escuela, hacemos un proyecto, un trabajo comunitario con identidad, pero es todo a la vez, una espiritualidad. Entonces es necesario, las palabras a veces sobran, es necesario vivir esto del ayutam, es vivir el ayudarse unido en armonía y con sangre, con amor. Pucuy, Matequeya. Pucuy. Gavina, ¿quisieras compartirnos algo? Sí, antes que termine mi saldo, porque esto de la tecnología también hay costo. Bueno, acá me avisa que está por terminar el saldo, pero lo que yo puedo compartir es que el tema de la lengua materna en nuestro pueblo seguramente es idéntica a las demás lenguas maternas que hay en la Viayala o América. Y nosotros desde la organización Educadores Originarios trabajamos en cuanto a la oralidad y a la escritura porque está a nuestro alcance el alfabeto. Decíamos que podíamos inventar algunas grafías para representar el fonema que tenemos. Sin embargo, de alguna manera hemos logrado escribir algunas palabras usando el alfabeto. Es decir, por ejemplo, aló quiere decir mujer. Ahí tenemos 3 letras, A, L, O, que se puede usar a través del alfabeto. Y así otras palabras sencillas que podemos escribir en la lengua como usando el alfabeto. Pero también hay otras que son muy particulares a nuestra lengua, por ejemplo, los sonidos guturales, aspirados,
y mediante asamblea fuimos a las comunidades donde hay hablantes de nuestra lengua, hemos realizado talleres y hemos debatido qué letra podemos representar, por ejemplo, la G gutural. Y nos hemos encontrado que han pasado muchos grupos académicos, por ejemplo, los lingüistas y antropólogos, alguna organización gubernamental o no gubernamental o profesores no originarios han hecho a lo largo de muchas décadas proposiciones diversas y la edición de materiales impresos, pero se enfrentan generalmente con serios problemas, por ejemplo, la falta de estandarización de la lengua, la historia particular de ciertas marcas gráficas. En esta parte de Argentina, la ortografía está basada de un pastor, sería de una iglesia de apellido Wolf. Sin embargo, en estas reflexiones siempre estamos buscando a los hablantes de nuestra lengua, de la lengua com en este caso. Y es tratar de repensar qué hacemos dentro de las unidades educativas, ya que estamos también en esta oportunidad de tener espacios curriculares, al menos en esta parte del país, que es una provincia que se llama Formosa, hay espacios curriculares que se reconoce la lengua, tanto la lengua com, huichip y laga, y nuestras actividades áulicas en ella buscamos estrategias que impulsen el número de productores, ya que son hablantes, pero también que haya diversos textos, multiplicar las producciones para niños y niñas, que también serían partícipes en el proceso de producción. Y nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo y en la actualidad, por ejemplo, puedo decir que hay jóvenes que ya están escribiendo muchos libros contando quiénes somos como pueblo com, teniendo en cuenta toda la formación, los talleres que se ha hecho en territorio. Y hay como para analizar, tenemos muchas bibliografías. Hay un libro que se llama Tiempo de Emerger. ¿Por qué elegimos este nombre? Para designar un taller en esta lengua com, porque significa que es tiempo de emerger desde la imposición de la cultura envolvente. Nuestro pueblo supo transmitir esta lengua mediante la oralidad desde tiempos milenarios, inmemoriales, o sea, inmemoriales, no podemos saber en qué momento fue, por eso decimos tiempos inmemoriales y que siguen vigentes hasta la actualidad. A través de la misma canalizamos. A través de la lengua canalizamos nuestra cosmovisión. Había una pregunta sobre el tema de cómo nosotros transmitimos esta lengua. Estamos emergiendo siempre en la esperanza de afianzar, revitalizar, de perfeccionar nuestra lengua en la búsqueda siempre desde una educación bilingüe e intercultural con la participación de los hablantes. Nosotros como pueblo com siempre queremos compartir nuestra lengua con otros no hablantes, por supuesto aquellos que aceptan también pueden hablar incluso nuestra lengua. En nuestro territorio hay muchos hablantes que no son com, o sea, que son com, pero que comparten esta lengua y en la escuela también se habla la lengua. Nosotros también damos a conocer el uso para representar los sonidos, como decía, de nuestra lengua, para hacerle escuchar, como dijo el hermano Miguel hoy, que tiene que estar acompañándonos a esa persona que quiera aprender nuestra lengua, porque así escuchando puede aprender. Tenemos vivencia aquí que los roxé o los criollos que decimos aprenden también, pero siempre en la posibilidad que pueda aprender. Siempre la otra persona tiene que estar predispuesta, digamos, para escuchar. Hay que educar, digamos, el oído. Algunas palabras que tenemos, por ejemplo, si vamos a lo lingüístico, son sonidos que se puede analizar desde lo lingüístico, pero es entrar en este caso con
filmina, o como se dice, o con imágenes, de lo que yo puedo contar, de que se puede escribir, digamos, algunas palabras usando algunos sonidos. Javier, por ejemplo, Javier, digo ja, y hay una letra que es del alfabeto, que es la H muda, como se dice. Esa la usamos para unas palabras que representan esos sonidos. Por ejemplo, decimos que una J aspirada, decimos así para que aquel niño o aquella persona que no son hablantes pueda de alguna manera rescatar ese sonido. Entonces, hay muchas palabras que se puede escribir con esas letras. Javier, Altal, Mekriyan, Potosma. Hay un sonido antes de las otras consonantes, digamos. Entonces, Gabina, es posible. voy a tener que interrumpirte, discúlpame, pero nos quedan ya 3 minutitos y no sé ya ahora, con 3 minutitos, no sé si María Luisa y Jacinto quieran solo despedirse o decirnos una frasecita porque nos quedan 3 minutos. Bueno, primeramente distribuir bien el tiempo, ¿ok? Bueno, yo nada más quiero decirle que es un espacio importante en el cual aprendemos uno del otro un poquitito. Y bueno, y la palabra es el sonido de la vida. Cuando yo ya no emito mi sonido, ya se terminó mi palabra. Entonces, es importante la palabra, como dijo ya el compañero Jacinto, el hermano, que las palabras son sagradas, por eso no emitir sonido de balde, ofensiva ni nada, ¿ok? Entonces, mi abrazo y nos vemos pronto, ¿ok? Chao, chao. Muchas gracias, María Luisa. Jacinto. Simplemente agradecer a todos los hermanos, compañeros con los que estuvimos compartiendo hoy una vez más este seminario, y mañana va a ser el último día y vamos a seguir debatiendo y profundizando esto, ¿no? Porque esto tiene que ver con el antropoceno, porque consideramos de que el antropoceno para nosotros ha empezado desde que inició la colonización aquí y nos empezaron a imponer toda una lógica, y entre esa lógica es el sistema de educación. Bueno, sobre estas cosas vamos a seguir profundizando el día de mañana, cuando ya nos concentremos en cómo nosotros vemos desde nuestra perspectiva el tema del antropoceno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacinto, María Luisa, Gabina, Miguel y la comunidad Huarpe que nos ha acompañado el día de hoy. Les comento que nos llegó otra pregunta, entonces obviamente no la pudimos contestar, pero se las digo para irlas pensando, que es de Argentina también y se pregunta si los sistemas educativos actuales, en su opinión, siguen y continúan violentando los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, creo que tenemos pues muchísimas preguntas sobre la mesa y tenemos muchas reflexiones y muchos asuntos que nos queda por pensar. Les decía yo, darnos esta oportunidad de diferir quizá el tiempo de la escucha a dejar que resuene. Yo les hablaba de sentipensar. Entonces, dejar que resuene y luego quizá hablar y luego quizá continuar. Entonces, el diálogo para nosotras y para nosotros seguirá estando abierto. Hay muchas preguntas que quedan todavía pues por resolver y les agradecemos muchísimo a la Escuela Urbana la oportunidad de dejarnos soñar cómo sería construir interculturalidad, que no es fácil y que implica muchísimos retos y bueno, estamos acá con muchísimo gusto y con muchísimo cariño. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, María Grace, Gabriela, Miguel.